pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dirija al estudiar esta palabra hermosa que tiene para nosotros en esta hora, que nos ayude a meditar y a atesorarla en nuestros corazones. Vamos a orar. Querido Padre y Dios que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora, y te damos la gloria, la alabanza, porque tú eres el único digno y merecedor de recibirla, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, porque aquí estamos, un grupo de tus hijos, sedientos de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos consuelo, alivio, dirección. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, a ser mejores personas, Señor, en esta hora. Lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, vamos a compartir una pequeña información por acá que tenemos acá en una presentación, porque veo algunas personas que la semana pasada no estuvieron con nosotros, pero tampoco veo unas personas que sí estuvieron con nosotros, ¿verdad? Así que bueno, vamos a intentar hacer una pequeña síntesis de lo que la semana pasada conversamos. Estuvimos aquí un espacio largo y no pudimos quizás ampliarnos un poquito más, pero vamos a hacer una pequeña síntesis de todo lo que estuvimos o de algunas de las cosas principales con las que estuvimos ese día, ese sábado, el sábado anterior, conversando, ¿ok? Bien. El mensaje de hoy vamos a estar hablando acerca del mensaje de las 7 iglesias, pero déjeme introducirlo de la siguiente manera. La semana pasada, para los que tienen ahí, están apuntando y tienen los apuntes, lo van a recordar. La semana pasada dijimos que nosotros como iglesia adventista estudiamos la profecía desde algo que se llama el método histórico de las profecías, ¿no? Secuenciales, donde lo que hablamos era que también nosotros como adventistas nos apoyamos también en la historia, en lo que ocurría en la historia. Y hablamos de que también hay otras personas que interpretan la profecía de diferentes maneras. Por ejemplo, hablamos de los preteristas, ¿verdad? Que ellos dicen que todo lo que está en el libro de Apocalipsis ya se cumplió, en el libro de Daniel. Otros, los futuristas, dicen que en algún momento se cumplirá, aún todavía no se ha cumplido. Pero nosotros sabemos de que hay situaciones, acontecimientos que encontramos en la palabra de Dios, tanto en Apocalipsis como en Daniel, que han tenido su cumplimiento. Pero algunos hechos, algunas profecías todavía, algunas se están desarrollando, otras se cumplirán en el futuro. ¿Ok? Ahora, la profecía dijimos que se cumplía con un lenguaje simbólico. Vamos a ver. Listo. Perfecto. Un lenguaje simbólico. Hoy añadimos a lo que hablamos la semana pasada que hay 4 divisiones principales o líneas proféticas en cuanto al tema del Apocalipsis. ¿Ok? Las 4 líneas proféticas son precisamente las 7 iglesias, usted lo ve ahí. También hablamos o vamos a hablar también en el contexto, en estos días, en estos próximos sábados, hoy también, de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de los sucesos finales que ocurrirán con todo lo que tiene que ver con el gran conflicto. Esas son las líneas proféticas de Apocalipsis. Además de eso, como un dato curioso, saben que el Apocalipsis contiene unas citas o alusiones a 28 de los 36 libros del Antiguo Testamento. Vean qué interesante lo que les voy a explicar acá. La semana pasada lo dijimos, aquí lo traemos para que la gente que es visual también lo pueda ver. Hay una estructura que se conoce como la estructura simétrica del Apocalipsis. La semana pasada lo mencioné. Es esta que está acá. Hay 2 mitades. Una mitad que es la mitad histórica y otra mitad que es la mitad escatológica. Y la semana pasada dije que esta mitad histórica son hechos que ya ocurrieron. Tienen que ver con el tema de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, el gran conflicto. Si alguien quiere después tener la información, con mucho gusto la podemos compartir. De hecho, queda aquí en la iglesia la tiene, usted lo puede, si quiere puede imprimir la presentación, ahí está toda la información. Además de esto, igual se las puedo enviar, si alguien está interesado, con mucho gusto, el trabajo que he hecho, ok, lo mandamos, lo compartimos y ahí lo van a poder tener para que lo tengan como un material
de apoyo, tanto el de la semana pasada como el de esta y los próximos 2 materiales, ¿ok? Esta mitad también es escatológica, que son hechos que van a ocurrir, que nos preparan, ¿no? Antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con las 7 plagas, la caída de Babilonia, el milenio, que vamos a estar hablando pronto acerca del milenio y el fin del pecado, y tiene que ver con la nueva Jerusalén, aquella ciudad que Dios prometió para cada uno de nosotros, para poder disfrutar con Él por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Es una gran bendición. Vamos a poder estar con nuestro Dios. Se me adelantó el hermano José. La palabra del Señor, vamos a buscar Apocalipsis, el capítulo 1. Habíamos hablado y habíamos introducido el tema de la semana pasada con el capítulo 1, el versículo 1 de Apocalipsis. Y ahí hemos dicho, recuerdan ahí, que este mensaje se lo había dado el Padre, ¿a quién? A Jesús. ¿Jesús se lo dio a quién? Al ángel. ¿Y el ángel a quién? A Juan. Recuerda que la semana pasada nos ampliamos hablando de Juan. ¿Quién era Juan? Aquel testigo, aquel discípulo, aquel hijo del trueno, ¿recuerdan? Que después hablamos de que era el discípulo amado de Jesús y que estuvo ahí con Jesús en los momentos importantes, culminantes de su ministerio. La semana pasada ampliamos todo ese tema y hablamos acerca de Juan. Y Juan, allá en la isla de Patmos, escribe este maravilloso mensaje por revelación del Espíritu Santo. El capítulo 1, versículo 1 adelante, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de acontecer pronto. Pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Y el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vean lo que dice la palabra del Señor, que somos bienaventurados los que escuchamos esta palabra, los que la leemos. Somos bienaventurados, dice la palabra del Señor, los que las guardamos, porque no solo es escucharla, no es solo leerla, es atesorarla. Y allí está la diferencia. No solamente tomar el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios, y leerla, es interiorizarla, es guardarla, es permitir que esa palabra dé fruto y fruto en abundancia en la vida del cristiano. Y allí nos explanamos, ¿verdad?, por varios minutos sobre todo este tema la semana pasada. Hoy, en el capítulo 1, versículo 4, continuamos con el estudio del mensaje a las 7 iglesias. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 4. Usted va a tener, si no tiene Biblia, busque una Biblia. A la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales, también le invitamos a que busque una Biblia para que podamos estudiarla, para que usted pueda leer, para que usted pueda ahí confrontar con la palabra del Señor y ver que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 4, dice la palabra del Señor siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Aquí ya comienza a hablarnos acerca de algunas cosas, ¿no?, simbólicas. Nos habla 7 espíritus por acá. Recuerda que en la palabra de Dios y sobre todo en las profecías vamos a encontrar el número 7 en varios momentos. Nos habla de 7 iglesias, 7 trompetas, 7 candelabros, 7 iglesias, 7 sellos. El 7 en la Biblia significa plenitud, perfección. Ahí vamos a ir analizando cada uno de estos símbolos que encontramos aquí en la palabra del Señor. Y dice versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos.
el que se levantó de los muertos. Ese es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey. Y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Mire qué hermoso como comienza el apóstol Juan. Al que nos amó. Qué hermoso es saber que Dios nos ama. Qué hermoso es comprender que Jesucristo nos ama. ¿Y cómo manifestó ese amor por cada uno de nosotros? Dice que murió. Y murió para lavarnos, para limpiarnos, para restaurarnos del pecado. Con su sangre nos limpió. Vea qué maravilloso el amor de Dios. Nos limpia con su sangre. Y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos jamás. Amén, dice el apóstol. He aquí, esta es una gran realidad y verdad que tenemos que entender. He aquí el versículo 7, que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Y cierra con el versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Qué hermoso. Aquí hay un texto que dice que Jesús viene en las nubes de los cielos y todo ojo le verá. Hay algunos que hablan que la venida de Jesús va a ser como en silencio, va a ser, le llaman ellos el rapto secreto. Y entonces Jesús va a venir y de pronto usted está con una persona y esa persona se va para el cielo y usted queda ahí y usted dice, pero ¿qué pasó? Y entonces unos quedan ahí, ¿verdad? El texto que ellos serán tomados y otros serán dejados. Entonces ellos dicen que Jesús va a venir de manera silenciosa. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Primera Tesalonicenses, busquemos Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 7, dice la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, perdón. Dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, ¿cómo dice? Con voz de aclamación, algunas versiones dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Esto nos tiene que llenar a nosotros de alegría. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice el apóstol Pablo que Jesús mismo descenderá del cielo. Vuelve a repetir lo que Apocalipsis dice. Y todo ojo lo verá. Y el versículo 18 dice, por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Cuando alguien parte, cuando alguien descansa en el Señor, cuando una persona querida, cuando una persona amada se va al descanso, esto nos tiene que llenar de esperanza, de saber que algún día Jesús vendrá en la gloria de los cielos con majestad y con poder y nos reencontraremos con aquellos seres amados. Qué hermoso, qué hermosa palabra, qué hermosa promesa. Capítulo 1, versículo 9 dice, yo Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Lo dijimos la semana pasada, lo conversamos, ya todos ustedes saben. Él no estaba ya de vacaciones, no andaba ya en la isla de las Bahamas de vacaciones, no. Había sido llevado allá. Domiciano, ¿lo recuerdan? Lo dijimos la semana pasada. Lo había llevado allá. Lo habían intentado quemar con aceite. Dios lo había protegido y ahora estaba en la isla de Patmos, ahí listo para escuchar la palabra del Señor. Dice que allí estaba por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Por eso estaba allí, por mantenerse fiel a la palabra de Dios, por dar testimonio de Jesús
y del cambio que él había hecho en su vida. Y dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Que decía que con voz de mando y con trompeta de Dios. Juan estaba en la isla de Patmos cuando escuchó una voz como de trompeta, fuerte, que decía, yo soy el alfa y el omega. Recuerden que la palabra de Dios, o específicamente el Apocalipsis, fue escrito en griego, y el alfa y el omega, el alfa es la primera letra del alfabeto, y el omega la última. O sea, Jesús era todo. Ahí lo quería decir, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dice que en ese momento, usted lo comienza a leer el versículo 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Allí Juan, estando ahí, recibiendo la palabra del Señor, dice que cuando se volvió, vio 7 candelabros de oro. ¿Qué serán esos candelabros de oro? Y dice que en medio de los candelabros, de esos 7 candelabros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a ver si por aquí me voy a volver un momentito. Ahí estaba ese texto que estamos leyendo por ahí. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego, y sus pies semejantes al latón, fino, ardiente, como en horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Ahora ya también aquí hablan de 7 estrellas. Hablaban de 7 candelabros. Ahora a su diestra 7 estrellas. Seguimos leyendo. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Vean lo que le está pasando aquí al apóstol Juan. Juan tuvo una experiencia sobrenatural. Juan, estando en la isla, recibe la voz, escucha la voz en el día del Señor, y estando allí, escuchando, se vuelve para ver quién está hablando, y ahí comienza a contemplar los 7 candelabros que están ahí, y uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropas blancas, sus ojos como ojos de fuego, su rostro resplandeciente. Jesús estaba ahí, al lado, al frente de Juan. Cuando Juan ve a Jesús, inmediatamente dice el texto bíblico que cayó a sus pies como muerto. Por supuesto, ante esa experiencia majestuosa, cayó como muerto. Dice el texto bíblico, si usted comienza a leer el texto bíblico, dice que Jesús puso su diestra sobre él diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre, amén, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Cuando Juan escuchó aquellas palabras, se dio cuenta que estaba hablando con Jesús, con su amigo, con aquel a quien recostaba su cabeza sobre su pecho, sobre aquel a quien él amaba escuchar. Él se dio cuenta que era el que había muerto y el que está vivo. Ese texto a mí me llena de esperanza, porque cuando Juan estaba postrado como muerto allí, Jesús puso su mano y le dijo, no temas. Saben que en la Biblia algunos dicen que hay 375 menciones de no temas. Un no temas para cada día. Dios le dijo a Moisés, no temas. Dios le dijo a Abraham,
no temas. Isaías capítulo 41, versículo 10 que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice Jesús. Yo le decía a Josué, Josué, solo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, Josué. Y eso es un mensaje que hoy Dios nos quiere revelar a nosotros. A pesar de las situaciones de la vida, escuchemos la voz de nuestro amado Padre que nos dice, no temas, hijo. No temas, hijo, hija, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones de la vida. Y Jesús continúa su diálogo con aquel hombre. Jesús les explica. Ahora sí tenemos un misterio que tenemos que resolver. ¿Qué eran aquellos candelabros? ¿Qué eran aquellas estrellas que estaban ahí a la diestra de Jesús? Versículo 20 dice, y el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y las 7 candelabros que vistes son las 7 iglesias. Así que ahora sí entendemos que aquellos candelabros que vio el apóstol Juan representaban a las 7 iglesias de Asia Menor. El mensaje de hoy está específicamente dirigido a aquellas 7 iglesias. Vean ustedes más o menos cómo se distribuían aquellas iglesias a las que el apóstol les envió este mensaje. Esas iglesias están distribuidas de la siguiente manera. Si ustedes la ven, estaban construidas, Roma había construido una carretera de tal manera que usted podía visitarlas a todas, estaban todas de camino. Y Claudio, que es experto en viajes así largos y demás, se da cuenta de que, por ejemplo, si usted quería ir a visitar Éfeso, iba para Éfeso, después podía irse para Esmirna, de Esmirna podía pasar a Pérgamo, Tiatira, Sardis, que estaba ahí, Filadelfia, para volver a la Odisea, y ahí si usted quería volver a iniciar la ruta, la podía volver a hacer. Esas iglesias estaban ahí como en un círculo, ¿lo ven ahí? Esas iglesias estaban muy cerca del mar Egeo. Allí habían otras iglesias, ahí estaba la iglesia de Hierápolis, la de Colosas, habían otras iglesias que estaban ahí cerca, habían iglesias cristianas. Pero este mensaje que vamos a estudiar hoy específicamente está dirigido a estas 7 iglesias. Estos mensajes de las 7 iglesias son mensajes que podríamos entender de que en la historia, en el momento histórico, cada una de las situaciones que ha ido ocurriendo con nuestra iglesia militante, la iglesia que está marchando hacia la patria celestial, han ido asumiendo diferentes situaciones, retos e historias a través de estas mismas, situaciones que atravesaron específicamente estas iglesias. Y eso es lo que vamos a ir estudiando hoy. La primera iglesia, o el mensaje de la primera iglesia, es a la iglesia de Éfeso. Así que le invito a que tome nota porque está muy interesante la información, los datos que tenemos por aquí acerca de la iglesia de Éfeso. El apóstol estaba listo para tomar nota. El apóstol estaba listo para escuchar qué era lo que el ángel le quería revelar a la primera iglesia, que era la iglesia de Éfeso. Vean ustedes acá, vamos a ir compartiendo esa información. Listo. Hablemos de la iglesia de Éfeso. El capítulo 2, versículo 1 dice la palabra del Dios lo siguiente, Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda por el medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. ¿Quién es el que anda en medio de las 7 iglesias? Jesús. Jesús se pasea en medio de las 7 iglesias. Su presencia está en las iglesias. Y eso también nos anima del entender que tenemos un Dios que está acompañándonos a nosotros, de que está ahí cercano, de que está cerca nuestra. Versículo 2 dice, yo
conozco tus obras. Si nos damos cuenta, el mensaje a las iglesias siempre comienza con un yo conozco. ¿Por qué Dios quiere reafirmar a cada iglesia yo conozco? Porque Él conoce todo. Jesús lo conoce todo. Nuestro Padre Celestial lo conoce todo. Y lo conversamos hoy en la tarde con mis hijos. Nosotros podemos engañar a cualquiera. Un hijo puede engañar a su padre. Un padre puede engañar a su hijo. Un esposo puede engañar a su esposa. Una esposa puede engañar a su esposo. Un alumno puede engañar a su maestro, a su profesor. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Porque Dios nos conoce. Él nos creó. Él conoce lo más profundo, lo más íntimo de nuestro ser. Tenemos un Dios que nos conoce más que nosotros mismos. Yo conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Noten ustedes lo que está pasando acá en ese contexto, la iglesia de Éfeso. En aquel contexto se le estaba mandando un mensaje a aquella iglesia. Y se le decía, yo conozco las obras de esta iglesia, conozco tu trabajo, conozco tu paciencia, conozco que incluso no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen que son apóstoles y no lo son. O sea, una iglesia que realmente era celosa. Los has hallado mentirosos. Has sufrido como iglesia. Has tenido paciencia. Has trabajado por mi nombre. Pero tengo algo contra ti. Y aquí viene un señalamiento que les hace Jesús a aquella iglesia. Pero tengo algo contra ti, una amonestación, que has dejado tu primer amor. Iglesia, atención. Porque nada nos sirve trabajar, de nada nos sirve tener paciencia, de nada nos sirve soportar a los malos, de nada nos sirve sufrir, de nada nos sirve trabajar por el Señor si no lo hacemos con amor. De nada nos sirve venir a la iglesia todos los sábados por costumbre, por tradición, si no lo hacemos por amor. Es como estar en una relación de pareja. ¿Qué es lo que sostiene una relación de pareja? El amor. De nada nos sirve estar en una relación de pareja si no hay amor. Si es por costumbre, si es por tradición, si es por compromiso. Iglesia, preocupémonos que lo que estemos haciendo para Dios sea por amor. El apóstol Pablo, Efesios, el capítulo 5, versículo 2, él animaba a la iglesia de Éfeso y le decía, vivan en el amor como Cristo los amó. Vivan en el amor, practiquen el amor como el Padre los amó. Hay algunas cosas interesantes sobre esta iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso era como considerada, una de las principales ciudades de Roma. Esta disponía de un puerto donde usualmente la gente llegaba a hacer negocios, así que era un lugar comercial. Pero también tenía ciertas cosas. Allí habían templos a los dioses paganos, específicamente a Artemisa. Allí hacían imágenes de esta diosa, que era una imagen con glándulas mamarias, o sea, estaba llena esa imagen de glándulas mamarias, de pechos, de senos, que significaba la prosperidad, la fertilidad.
Aquella diosa era conocida como la diosa Diana. Y allí en la iglesia de Éfeso, en aquel lugar, se le daba reverencia, se le daba adoración a aquella diosa. Éfeso tenía un templo magnífico que incluso fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Allí en Éfeso también existían unos hombres llamados los Nicolaitas. Estos hombres, ¿verdad? Digamos algunos historiadores como Irineo, que en algún momento él vivió allí en ese contexto, él dice que estos hombres, los Nicolaitas, eran como cristianos que decían que podían practicar ciertas cosas porque podían vivir solamente por la fe en Jesús. Y que así el hecho de poder ser profanos y comer cosas que eran sacrificadas a los dioses paganos no era malo. Y que el hecho de que ya no había ni siquiera que vivir ni guardar los 10 mandamientos de Dios, sino que solamente había que vivir ahí por un tema de fe. Esos hombres se habían alejado acerca de la doctrina real, verdadera, de lo que Dios quería para ellos. Y había una amenaza en la iglesia del Señor. Pero la gente de Éfeso estaba atento para rechazar a aquellas personas que decían ser cristianas y no lo eran. Que decían que querían vivir o vivían, o que decían que vivían como Cristo y como Dios quería que vivieran, pero no lo hacían. No daban testimonio de una fe real y verdadera. Y en ese contexto, en medio de tanta idolatría, había una gran, a sus creencias se aferraban y eran brillantes, pero su amor se fue apagando. Y es aquí donde llega esa reprensión. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y el versículo 5 dice, recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Porque Dios no solamente señala el pecado, Dios quiere llevar al ser humano al arrepentimiento. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Todo aquello que ellos hacían, hágalo. Qué bien, pero hágalo con amor. Ayuden a la gente, a la comunidad, pero hágalo con amor. No para que los demás lo vean, sino porque usted siente un sentido de realización personal, porque está cumpliendo lo que Dios le está pidiendo que haga. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y viene una promesa, una recompensa. Al que venciere, capítulo 2, versículo 7 dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Al que venciere, no dice al que lo intente, dice al que venciere, al que se esfuerza, al que dice costó pero lo hice, lo logré, le daré de comer del árbol de la vida. Este árbol de la vida se menciona en la palabra de Dios en varios lugares. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes en Génesis capítulo 2 versículo 8? Ahí se habla acerca del árbol de la vida. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 2 y 3 habla también acerca del árbol de la vida. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Es la perseverancia del Hijo de Dios. Es la constancia que nos permite en algún momento decir, Señor, aquí está, al Rey de Reyes, el Señor de Señores, al que hemos esperado por tanto tiempo. Aquí estamos firmes, a pesar de las adversidades y situaciones de la vida. Pero viene otro mensaje a otra iglesia llamada la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna también es conocida como la iglesia de la persecución. Ahí está, ¿verdad? La iglesia de la persecución. Más o menos
Tenemos un periodo de cálculo del año 100 al año 313 después de Cristo. Esa iglesia sufrió la mayor persecución de toda la historia cristiana. De hecho, conocida como la persecución de Diocleciano o la gran persecución, la última persecución de Roma. Tremendo. Grandes cantidades de cristianos murieron en los coliseos. Y aquí Esmirna es víctima de esa persecución. Leamos lo que dice la palabra del Señor y después conocemos un poquito el tema del contexto histórico de lo que era Esmirna. Capítulo 8 dice: y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, que estuve muerto y vive, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y has blasfemado, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Versículo 10 dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Es la muerte que Jesús decía que teníamos que preocuparnos. La segunda muerte, ¿verdad? Que es la muerte eterna. Noten aquí, volvemos a lo mismo. Conozco tus obras. Hay una advertencia. Aquella iglesia iba a sufrir una tribulación. Unos 70 años después, más o menos, de la profecía, Esmirna se iba a convertir realmente en un lugar donde había una gran cantidad de mártires que murieron, perdieron su vida por amor al Señor. De hecho, Policarpo, que era uno de los sacerdotes de aquel lugar de Esmirna, dice que él estaba en un viernes de noche, estaba en una casa cuando recibió la noticia que venían los soldados romanos a capturarlo, porque lo iban a matar, ¿no? Por ser fiel a Jesucristo. Dice que cuando llegaron, dicen los historiadores, que cuando llegaron a aquella casa un viernes de noche, entraron los soldados, y entonces este hombre, Policarpo, le dijo a la esposa del granjero que estaba allí, que por favor les hiciera comida a los soldados que estaban allí. Los soldados comenzaron a comer. Dice la historia que este hombre se fue a una esquina de la casa, se puso de pie y comenzó a orar por 2 horas, de pie orando por 2 horas, por todos los cristianos que él se acordaba de aquel lugar de Esmirna, pidiéndole a Dios por todos aquellos cristianos para que no fallecieran en su fe, ahí orando durante 2 horas. Después de este tiempo dice que lo llevaron a donde estaba el emperador, lo llevaron, y cuando lo llevaron a aquel lugar, dice que lo volvieron a ver y como que el emperador se llenó de compasión posiblemente al verlo, y dijo: no, este hombre no lo vamos a matar. Pero los judíos, esos judíos que habla aquí la palabra del Señor, aquellos judíos de las sinagogas, deseaban que aquel hombre falleciera, lo mataran. Así que comenzaron a proponerle ahí que lo tuvieran en el anfiteatro y lo echaran a los leones. Pero dice la historia que los leones estaban tan llenos de tantas personas que habían comido, no solamente cristianos, sino que otras personas que los romanos les habían echado los leones. Dice que entonces decidieron hacer otra cosa, le propusieron a aquel hombre que lo quemaran. Entonces el emperador le dijo: mira, porque quería salvarle la vida, maldice a Cristo y te voy a liberar. Y este hombre, dice la historia, Policarpo, que tenía 40 años de ser sacerdote, pero tenía 86 años de edad en ese momento, dice que él
se le quedó mirando a aquel hombre que le decía esto y le dijo, pero no es posible. Yo desde mi niñez he servido a mi Dios. 86 años he servido a mi Dios y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey? Así que dice que entonces lo tomaron aquellos judíos. Incluso el día sábado fueron a buscar leña para prenderlo vivo, para quemarlo. Y allí murió aquel hombre siendo fiel, Policarpo. ¿Saben que la iglesia de Esmirna no recibió ninguna reprensión? Fue una iglesia que se mantuvo fiel, al igual que la iglesia de Filadelfia. No recibieron reprensión. Jesús los felicitó por sus obras, por su trabajo. En medio de aquella tribulación, les dio la seguridad de que Él estaba con ellos. Qué hermoso, ¿no? A pesar de la situación complicada que están enfrentando, Jesús estaba con ellos. Al que venciera, Él decía, manténganse firmes, luchen por la corona, que yo les daré la corona, aquella corona que vamos a estar viendo la próxima semana. Vamos a estar hablando acerca del trono de Dios y nos vamos a dar cuenta cómo los 24 ancianos quitan sus coronas y las echan delante del rey. En reverencia, en adoración se quitan las coronas. Jesús nos dará coronas a todos y algún día delante de Él también nos las quitaremos y las depositaremos a sus pies, a nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Y nos dará la victoria sobre la muerte. Nos levantará, nos restaurará, nos glorificará y reinaremos con Él. Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Viene un mensaje a la iglesia de Pérgamo. Se conoce como la iglesia cerca del trono de Satanás. ¿Qué pasaba ahí en Pérgamo? Más o menos estamos hablando del año 313 al año 538, más o menos del contexto de nuestra era, de lo que se dio, ¿no? Lo que en nuestra era se dio fue lo que pasó precisamente en la iglesia de Pérgamo. Dice el texto lo siguiente: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo conozco tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás. Oigan, como ustedes, como que directo, ¿no? La reprensión que se le hace a esta iglesia. Y retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en los que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseña a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este lugar, Pérgamo, era un lugar donde no había mucha cultura. Era un lugar incluso donde tenían como una biblioteca donde contenían
unos 200,000 libros escritos en pergamino. De ahí viene la palabra pergamino. Se escribían, se protegían, le daban un tratamiento con un cuero curtido y ahí tenían algunos escritos importantes. Es allí donde algunos, incluso que se llamaban cristianos o que se decían llamar cristianos, adoraban a ciertos dioses paganos. Allí hay alguna alabanza. Cristo manifiesta su complacencia por la fe, porque a pesar de que allí se manifestaba la idolatría, a pesar de que en ese lugar había doctrinas falsas y gente que enseñaba la doctrina falsa, la iglesia mantenía su fe, no había negado su fe. Había una reprensión. Algunos aceptaban, algunos de los que estaban ahí, de los que vivían en aquel lugar, aceptaban las enseñanzas de Balaam. ¿Recuerdan ustedes la historia, el texto bíblico acerca de lo que pasó con aquel profeta Balaam? Cómo de alguna manera lo intentaron persuadir para que este hombre maldijera al pueblo de Dios y que el pueblo enemigo del pueblo de Dios tuviera la victoria. ¿Lo recuerdan ustedes? Como Balac intentó de cierta forma persuadirlo y pagarle para que maldijera al pueblo de Dios. Balaam, los nicolaitas, la gente que también había conversado la doctrina de Jezabel, que más adelante vamos a ver. Todo esto representa la apostasía de Dios, la apostasía a nuestro Dios. Todo esto representa la apostasía del ser humano, el abandono de la doctrina santa, de la verdadera doctrina. Y aquí Jesús les promete que al que venciera, que el que se mantuviera firme, iba a dar maná de vida eterna, el maná. Aquel maná que en algún momento sostuvo al pueblo de Israel allá en el desierto. Lo que quiere decir con esto es que Dios los iba a sostener, de que Dios les iba a proveer y les iba a ayudar a pesar de las necesidades. Aquella iglesia que estaba sufriendo también, Jesús le estaba prometiendo que a pesar de las adversidades y situaciones que estaban experimentando, Él les iba a mantener. ¿No es esto maravilloso? Del saber que a pesar de las situaciones complicadas, Jesús nos promete darnos el maná diario. Nos promete alimento físico, espiritual, para que podamos seguir perseverando en la fe. Y nos promete que nos va a dar otra identidad. ¿Saben qué hermoso el momento cuando se nos entrega aquella piedrecita blanca con un nombre nuevo? Para aquella gente en el Oriente, en el Medio Oriente, los nombres son muy importantes, siempre tenía un significado, detrás de los nombres siempre había un significado. Y ahora vamos a tener un nombre de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a como Dios nos visualiza, nos ve. El que siempre fue fiel. ¿Se imaginan ustedes que yo recibo una piedrecita que diga el que siempre fue? Yo no sé cuál será la piedrecita que tiene para mí. Espero que sea muy creativo. Y lo va a hacer. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa esperanza que Dios nos va a dar un nuevo nombre. No solamente va a transformar nuestra naturaleza, nos va a llamar diferentes. Es la promesa que Dios le daba a la iglesia de Pérgamo. Les iba a dar el maná, una piedrecita con un nombre, a todos los que permanecían firmes y a los que no se dejaban contaminar por las doctrinas de Balaam, de los nicolaitas. Por eso cuando ahora al principio se decía la palabra de Dios de Apocalipsis es para estudiarla. ¿Cuál es la intención detrás de todo esto que estamos estudiando? Que usted despierte también un verdadero interés y que tal vez por el tiempo, lógicamente no vamos a poder estudiar todo el libro de Apocalipsis,
Pero tal vez vamos a despertar en usted el interés de llegar a su casa y buscar y decir: Señor, hoy quiero de verdad estudiar, porque también quiero ser un bienaventurado, una bienaventurada, y conocer las verdades que hay detrás de la palabra, y conocer esas promesas y vivir de acuerdo a tu voluntad. Eso es lo que queremos hacer con esos estudios. Pasamos a la otra iglesia, a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira estaba ubicada sobre una carretera principal también, que le permitía a ella desarrollarse el comercio. Prácticamente todas esas iglesias vivían del comercio y competían, ¿verdad?, por el comercio. Ellas producían, alrededor de ese lugar se producía una mata que le llamaban la rubia. Esta flor o esta mata que tomaban ahí sacaba como un colorante de color rojo, que después fue conocida como la púrpura. Y de allí entonces se vendía tela de púrpura muy fina, que la gente compraba y la gente vendía, ¿no? Porque era un material muy hermoso. Así que en ese contexto de esa iglesia de Tiatira, leemos el capítulo 2, versículo 18, y dice: y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu caridad, tu servicio, fe, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites que esa mujer Jezabel, que dice, profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. He aquí que yo la arrojaré en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y heriré a sus hijos con muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero a vosotros digo, y a los demás en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no pondré sobre vosotros otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Noten aquí también, hay un encomio, lo que es una felicitación. Les felicitó por la conducta, por la caridad, porque era una iglesia de fe, porque era una iglesia de espíritu de servicio. Aquella iglesia, todo el mundo allá en Patterson la conocía. ¡Wow! Una iglesia hermosa. Tenía paciencia, había sufrido también. Pero tenía una reprensión de que también aquellos habían aceptado la doctrina de Jezabel. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jezabel? Aquella, la esposa del rey Acab también, que era idólatra, que intentó en algún momento y arrastró, ¿no?, con filosofías vacías al pueblo de Israel. Una apostasía tremenda para el pueblo de Dios. Aquel pueblo se había alejado de la sana doctrina también. Aquel pueblo ahora está viviendo, o muchos de aquella gente, de aquel pueblo, de aquella iglesia, está viviendo, se había dejado seducir por las doctrinas falsas, engañosas, que lo apartan a uno de la verdad. Y Jesús les dio una promesa a todos aquellos que se iban a mantener firmes. Les daba una recompensa. Les daré el poder sobre las naciones. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que pasa allá en Apocalipsis 20?
Cuando se habla acerca del milenio, del fin del pecado, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Después lo vamos a profundizar. Pero ¿qué pasa por el periodo de 1000 años con aquellos que Jesús va a venir a rescatar y se los va a llevar por 1000 años? El privilegio que va a tener, que vamos a tener todos los que estemos ahí en aquel milenio. Vamos a poder revisar, vamos a poder ser jueces incluso por allí. Nos va a dar la posibilidad, porque el que venciere, esa es la promesa, nos va a levantar a los que estén muertos, a los que estemos vivos, nos va a llevar durante 1000 años. Después no se lo puede perder. Ese va a ser el último tema. Vamos a estar estudiando acerca del milenio, del fin del pecado. Estoy simplemente mencionando para recordar que este texto, precisamente lo que nos está llevando es a aquel momento maravilloso, donde vamos a poder juzgar en algún momento. Se nos va a dar ese privilegio. Imagínense. Esa es una promesa maravillosa de poder estar en aquel momento, porque significa de que vamos a estar entre los elegidos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten ustedes que detrás de todos estos mensajes siempre hay una palabra de ánimo. Y Jesús hace una reprensión, pero también les anima, sigan adelante. A los que están actuando mal, abandonen su conducta, vivan diferente y van a tener la recompensa. De lo que nos habla la palabra del Señor, nos confronta y nos dice, tienes que mejorar, tienes que ir diferente, tienes que vivir de acuerdo a lo que crees. No podemos vivir de la apariencia. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. La iglesia de Sardis. Se conoce también como el mensaje de la iglesia estancada. ¿Qué pasó aquí con esta iglesia? ¿Saben que Sardis, para que ustedes conozcan el contexto histórico, lo que pasó, para que tal vez se nos haga más fácil entender el mensaje de por qué Jesús les hablaba así? Sardis estaba ubicado en un lugar, en una ciudad que estaba ubicada más o menos a una altura de unos 300 metros sobre la llanura. Habían puesto la ciudad allá arriba porque decían que allí iban a estar protegidos. De hecho, el rey en algún momento, el rey Creso, que era un hombre rico, dijo que su riqueza iba a estar segura en aquel lugar, que ningún ejército, que ninguna nación podía llegar a robarle lo que él tenía ahí, sus valiosos tesoros. Así que allí en esa iglesia, en Sardis, había mucha prosperidad y mucha riqueza en aquel lugar, en aquella ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Que más o menos por el año 547, el rey el grande, Ciro el Grande, llegó ahí, como había escuchado acerca de todas aquellas riquezas que estaban allá arriba, pero no podía entrar con el ejército. Escogió un hombre, un voluntario. Este voluntario se ofreció y dijo, yo voy a subir por el acantilado a aquella ciudad y entraré por el otro lado, bajaré, abriré la puerta y todos ustedes, eso suena como aquella historia de Troya, ¿verdad? Puro Troya, el caballo de Troya. Y así que entonces dice la historia que este hombre comenzó a subir por aquel acantilado de noche, cuando toda la gente en Sardis estaban durmiendo, hasta que roncaban. Así que aquel hombre subió, bajó por el otro lado, abrió la puerta por dentro y entró Ciro el Grande. Obviamente destruyó y robó todo lo que estaba en aquella ciudad. Las riquezas de aquel rey Creso las había perdido. Bien, en ese contexto viene el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice, y escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Aquí cuando habla acerca de los 7 espíritus de Dios, habla de la plenitud del Espíritu Santo. Y de las 7 estrellas dice estas cosas.
yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido, oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. ¿Notan ustedes por qué Jesús les escribía así? Vendré como ti, vendré como ladrón sobre ti. Eso es lo que les pasó a ellos en su contexto, en su historia. No estaban preparados y el ladrón los atacó. Aquí nos llama también a lo que estuvimos también revisando la semana pasada de Mateo capítulo 25, que hablaba acerca de algunas parábolas, y hablamos acerca de la parábola, recuerda, de las 10 vírgenes, que estaban preparadas, 5 de ellas, pero el 50% no estaba preparado. Las 10 estaban esperando al maestro, ¿sí o no? O al novio, sí, ¿verdad que sí? Las 10 estaban preparadas, listas para la fiesta, supuestamente. Por lo menos las 10 la estaban esperando. Por lo menos las 10 hicieron planes para estar en la boda. Pero realmente solo 5 estaban listas. Y el novio vino como ladrón en la noche. Cuando nadie sabía, se escuchó la voz, ¡viene el novio! Y solo las 5 que estaban preparadas pudieron entrar. ¿Estamos preparados realmente? ¿Nos estamos preparando realmente para el encuentro con nuestro Dios? Versículo 4 dice, pero aún tienes unas pocas personas en Sardis. Siempre hay un remanente que permanece firme, que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué hermoso, ¿no? Que Dios considere que somos dignos de llevar vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de ¿quién? De mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando llegue aquel momento, el momento del juicio, cuando Jesús se pare delante del Padre y diga, este hombre, esta mujer es mi hijo, es mío, vivió para mí, lo dirá delante del Padre, delante de los ángeles. Será vestido, seremos vestidos allá, vestiduras blancas que representan la pureza de nuestro Dios. Jesús le decía a la gente de Sardis, yo sé que aquí hay algunos que todavía se mantienen firmes, puros. El mensaje principal de esta iglesia es: mantengámonos atentos. Una iglesia dormida. Y no solamente hablemos de iglesias, hablemos de personas dormidas. Personas tranquilas, en una zona de confort tremendas. Pronto estarán ustedes ante un desafío de una campaña. Muy pronto, una campaña evangelística. Iglesia, despierta, porque el Señor está a las puertas. Preparémonos. Dejemos de estar cabeceando. Dejemos de estar ocupados en las cosas que son pasajeras. Dejemos de estar ahí afanados en lo que no nos añade valor, en lo que no nos acerca a nuestro Dios, en vanidades que nos hacen sentir bien, pero no nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual.
Despierta ese mensaje que Dios quiere darle en esta tarde a aquella iglesia. Número 6, la iglesia de Filadelfia. Ya vamos terminando con ese mensaje. Y escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia: el santo, el verdadero, dice la palabra del Señor, el que tiene la llave de David, el que abre y que ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras, y he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y aborrezcan que adoren delante de ti. Gracias. Y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Aquí esta iglesia vivía en un lugar, donde habían una puerta natural, donde también se dedicaba al comercio. Y a través de esa puerta Jesús les quería decir que Él era el que tenía también aquella puerta donde todos lo que solo Él podía cerrar y abrir, y que Él cumplía ahí su voluntad de los que querían, ¿no? Este lugar, Filadelfia, que significa amor fraternal, es una iglesia que tampoco recibe un señalamiento. Es una iglesia que se había mantenido, a pesar también de las situaciones, habían mantenido su firmeza espiritual. En ese lugar, en Filadelfia, habían algunos terremotos. Era un lugar donde se frecuentaban, habían frecuencia de terremotos. Así que los habitantes de aquel lugar, de aquella ciudad de Filadelfia, lo que hacían era que se iban a vivir fuera, porque ahí se sentían seguros. Por eso Jesús decía: mire, ahora ustedes también van a poder estar conmigo, y yo les daré la oportunidad de que puedan estar conmigo en un lugar diferente, donde yo los protegeré, donde van a heredar aquel lugar. Estarán conmigo en el templo, serán columnas de aquel templo. Por la eternidad podrán estar conmigo. A los que permanezcan firmes, a los que permanezcan en la fe. Qué mensaje más maravilloso. El que tiene las llaves. Dios quiere decirnos a través de este mensaje que Él es el que tiene el control de su vida, de mi vida. Y todo lo que pasa en su vida y en mi vida es porque Él lo permite. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Wow, qué tremendo. Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 14. Y con este mensaje hoy nos vamos a despedir. 3:14. La iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea, para que también conozcamos un poquito de la historia, qué fue lo que pasó en aquella iglesia, por qué Jesús le habla de la manera como le habla a esta iglesia.
A ver, esta iglesia de la Odisea era un lugar muy rico, era un lugar donde había mucho comercio, era un lugar donde se vendía una lana de color negra. Era una lana que producía una tela muy famosa y muy cara. En este lugar también, en la Odisea, se fabricaba una crema que era para los ojos, para aliviar el dolor de los ojos. Era un lugar tan próspero que también sufría terremotos, más o menos en el año 60, 61. Hubo un gran terremoto que prácticamente destruyó toda la ciudad. El emperador Nerón les ofreció ayuda para poder reconstruir. Pero como eran tan ricos, le dijeron al emperador que no lo necesitaban, que ellos podían nuevamente volver a restaurar su ciudad, a construir su ciudad. El rey Antíoco II fue el que le puso el nombre de la Odisea en honor a su esposa Laodice. Y en ese contexto también había unas aguas termales. Ellos tenían unas tuberías. ¿Alguien de aquí en algún momento ha estado en algún lugar donde hay agüitas termales, aguas naturales que son tibias? En Santo Domingo hay, ¿sí? Bueno, yo lo disfrutaba mucho en mi país, en Costa Rica, venía del volcán. Ajá. Resulta que yo en algún momento yo me iba para algunas giras que tenía y ahí en un volcán que tenían, fluía unas aguas que venían primero calientes, pero después ya las trataban y venían tibias. Y entonces ahí la gente, ¿verdad? Allá en la Odisea también se refrescaban allí, se metían y se relajaban. Esas aguas no se podían tomar porque su sabor era feo, así que si una persona tomaba de esa agua, inmediatamente lo que hacía era prácticamente vomitar. ¿Ok? Exacto, y su sabor no era tan agradable. Así que en ese contexto, sabiendo que ahora sí la Odisea era una iglesia rica, una iglesia próspera, una iglesia donde producían lana de color negro y se vendía, donde producían esta crema especial para los ojos, y donde había ahí un acueducto, ¿verdad? Que llegaba a la ciudad con aquellas aguas que relajaban, que eran aguas tibias. El mensaje llega a esa iglesia. La Odisea, el capítulo 3, versículo 14 dice: y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es? Jesús. El principio de la creación. Yo conozco el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Noten ustedes este mensaje, aquí terminamos. Esa estructura de este mensaje, la iglesia de la Odisea, está constituido en tres partes. Número uno, la amonestación. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Hay una recomendación, que compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte. Pero también hay una promesa. La promesa está en el capítulo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Y al que venciere,
yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquella iglesia se consideraba una iglesia espiritual, una iglesia rica, pero una iglesia que era una iglesia pobre. Jesús conoce la condición del ser humano. Y cuando hoy vemos el contexto de nuestra iglesia, una iglesia tibia, personas cristianas que se creen ricas, que han enriquecido espiritualmente, pero son pobres. Hoy el mensaje nos llega a nosotros donde Jesús nos dice: yo te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hoy el mensaje nuevamente es que nos invita a salir de nuestra zona de comodidad, de confort, de aquella zona de tibieza espiritual. Dios quiere que seamos cristianos calientes, que vivamos el primer amor. Cristianos que vivamos una vida recta, de acuerdo a los principios y mandamientos de nuestro Dios. Eso es lo que Dios demanda para nosotros en esta hora. Iglesia del Señor, Dios nos ha dado un mensaje a través de todas estas iglesias. Dios nos ha querido enseñar realmente cuál es nuestra verdadera condición como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado en esta hora? ¿Qué es lo que Dios está señalando en nuestras vidas? Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Qué hermoso es poder estudiar su palabra. La Odisea significa un pueblo juzgado. En algún momento todos seremos juzgados delante de nuestro Dios. Él conoce nuestras obras. Y a pesar de que por fe vivimos y nadie se salvará por obras, nos podemos perder por obras cuando no manifestamos una vida de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros. Pongámonos de pie y vamos a orar en esta hora. Y vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que por favor nos ayude a mantenernos firmes, que nos ayude a seguir perseverando en la fe, que nos ayude a seguir experimentando su amor, su fidelidad en nuestras vidas, pero que vivamos de acuerdo a lo que Él nos pida. Querido Padre y Dios, te queremos agradecer en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Señor, muchas gracias porque tú nos enseñas a través del estudio de tu palabra. Gracias porque enriquece, Señor, nuestra vida espiritual. Pero Dios, danos la valentía, danos la madurez para poder aceptar lo que tú hoy nos has dicho, Señor. Ayúdanos a poder cambiar, a mejorar. Ayúdanos, Señor, a poder ser mejor versiones de personas, Señor. Queremos entregar nuestra vida plenamente a ti, Señor. Pero sabemos que necesitamos quizás mayor empeño, mayor dedicación, mayor esfuerzo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar en la fe, a mantenernos firmes hasta tu pronta venida, Dios. Dios bendice a todas las personas que hoy están aquí. Y bendice a todas las personas que hoy nos están acompañando a través de las redes sociales. Que tu palabra que hoy ha sido expuesta dé el fruto al 100%, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Te lo pedimos todos estos favores, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.